El presidente Trump ha sido muy claro y coherente. Está dispuesto a usar todos los elementos del poder estadounidense para evitar que las drogas inunden nuestro país y llevar a los responsables, ante la justicia. A las 8:30 hora local, una enorme figura se deslizó fuera de la oscuridad caribeña y entró en la historia. Con las luces de cubierta apagadas y las emisiones de radar bajas, el grupo de ataque del portaaviones USS Gerald R. Ford se movió al sur de Puerto Rico como un muro silencioso de acero, manteniendo más de 18 nudos como si nada en la región pudiera alcanzarlo. Para cualquiera que observara desde lejos, parecía otro tránsito silencioso. En realidad, fue la mayor presencia naval estadounidense en aguas latinoamericanas desde finales de la Guerra Fría. A lo largo de la costa venezolana, esa silueta golpeó sensores antiguos como un choque. Las estaciones costeras encadenadas a sistemas de radar envejecidos captaron un único retorno sobredimensionado aproximadamente a 90 millas náuticas al norte de La Guaira. La imagen estaba equivocada desde el principio. En lugar de leer la firma como un grupo de ataque completo de portaaviones, el sistema lo redujo a un solo destructor. En cuestión de minutos, patrulleras armadas salían disparadas del puerto en un patrón de intercepción fuerte, dirigiéndose directamente hacia la trayectoria trazada de lo que creían que era un buque de guerra estadounidense aislado. Esto no era curiosidad. Fue una presión diseñada para obligar a un buque estadounidense a ceder espacio en aguas internacionales que están totalmente protegidas por las normas de libertad de navegación. Pero la decisión de acercarse a un grupo de portaaviones estadounidense de noche basándose en una mala imagen del radar fue más que una apuesta. Fue un error grave de cálculo. Venezuela creía que se enfrentaba a un solo barco. En realidad, se dirigía hacia la formación naval más avanzada que existía. Habían elegido al oponente equivocado. Si estás listo para recorrer este enfrentamiento naval de alto riesgo paso a paso, suscribe a Zona de Conflicto TV porque los próximos minutos mostrarán lo rápido que una apuesta local puede convertirse en una advertencia global. La primera señal de que la noche estaba cambiando no vino del mar. Vino de la geometría que se forma en las pantallas de radar estadounidenses. Minutos después de que el grupo de ataque de Ford se instalara en su carril sur, aparecieron 6 pequeños ecos en el borde noreste de la pantalla. Al principio, parecían tráfico costero rutinario, inofensivos, distantes, olvidables. Luego, su movimiento cambió. En lugar de trazar los arcos anchos y perezosos típicos de las patrullas locales, los contactos se estrecharon, sus trayectos se doblaron hacia adentro, y pronto los operadores que vigilaban los telescopios vieron algo inconfundible. El inicio de una formación. Desde arriba, el patrón se afilaba en una punta de flecha. Un barco de cabeza mantenía la línea central. 2 pares la flanqueaban a intervalos crecientes. Los 6 corrían a más de 30 a 35 nudos, dejando tras de sí largas estelas blancas. Recto, agresivo, convergente. No estaban siguiendo a la sombra. No estaban observando. Conducían hacia un punto específico en la trayectoria proyectada del Ford. Dentro del mando costero venezolano, el error ya se había manifestado. El envejecido radar JY-11B, conocido en toda la región por su mala discriminación de objetivos a largo alcance, había comprimido el enorme retorno de todo un grupo de ataque de portaaviones estadounidense en lo que parecía un solo combatiente de superficie. Creyendo que solo se enfrentaban a un barco, no a una formación completa, los comandantes locales lanzaron 6 patrulleras rápidas con la confianza de un plan basado en información errónea. Su objetivo era sencillo. Presiona al destructor, fuerza una reacción visible y convierte el encuentro en una victoria política. En el puente del USS Gerald R. Ford, nada cambió exteriormente. Un relámpago rojo brillaba sobre las consolas. Los marineros continuaban con sus rutinas, pero bajo la calma la conciencia táctica cambiaba. Los símbolos en el radar se hicieron más brillantes a medida que la embarcación venezolana cruzaba la marca de las 20 millas náuticas. Uno de los umbrales psicológicos para una nave del tamaño del Vado. Más allá de este punto, un portaaviones de 100.000 toneladas no puede girar bruscamente ni acelerar a tiempo para crear una distancia real. Cada ajuste se vuelve lento, evidente y peligroso. A menos de 15 millas náuticas, la imagen se endureció.
La alarma de colisión permaneció silenciosa. Pero las gráficas digitales contaban una verdad diferente. Las patrulleras no rodeaban al grupo de ataque. Se cruzaban en su camino. Su enfoque era demasiado deliberado. Su espacio demasiado ajustado. Su línea, música, demasiado exacta. Esto no era una deriva. No fue un malentendido. Era la geometría de ataque. Los destructores de escolta afinaron sus sensores, siguiendo cada estela con cada detalle musical creciente, mientras que los operadores de radar estadounidenses añadieron actualizaciones constantes al plan táctico. La formación venezolana mantuvo la forma de punta de flecha, desplazando solo fracciones para preservar la línea de intercepción perfecta. Cualquier vacilación, cualquier ensanchamiento de la vía habría señalado precaución, pero la línea seguía rígida, lo que solo significaba una cosa. Estaban dispuestos a escalar hasta que la formación estadounidense se retirara. En la cubierta de vuelo del Ford, el viento traía la baja vibración del equipo que se estaba asegurando. Las tripulaciones de cubierta sujetaban amarres, revisaban cables, bloqueaban el equipo. Se movían con calma, profesionalidad. Pero cada acción reflejaba la verdad. 6 lanchas rápidas que se acercan de noche con un espaciamiento coordinado no es una visita casual. El peligro no es su tamaño. Es su velocidad, sus ángulos, su negativa a romper la formación. En el agua, la distancia se reducía milla a milla. Lo que empezó como puntos tenues en el radar ahora se parecía a una pinza que se tensaba apuntando directamente a la proa del Ford. La geometría dejó al grupo de ataque de portaaviones con solo 2 opciones reales. Mantener el rumbo con absoluta resolución o cambiar de dirección y arriesgarse a enviar la peor señal posible de vacilación en aguas internacionales donde la Marina de Estados Unidos no puede permitirse dudar. Así que ahora imagínate en ese puente. 6 naves rápidas se dirigen hacia tu formación bajo la oscuridad, manteniendo un ángulo perfecto de intercepción, desafiándote a ser el primero en moverse. ¿Mantendrías el rumbo o girarías? En el momento en que la formación venezolana cruzó la línea de las 15 millas náuticas, todo el equilibrio se invirtió. Hasta ese momento, el grupo de ataque Ford había estado navegando con un ritmo predecible, dejando que sus escoltas flotaran en un espacio rutinario alrededor del portaaviones. Pero una vez que las lanchas rápidas se tensaron en una punta de flecha dura y superaron los 35 nudos, la respuesta estadounidense pasó instantáneamente de observar a controlar. El primer movimiento vino del USS Thomas Hubner. Posicionado en la popa delantera del Ford, el destructor empujó sus turbinas, inclinó la proa y comenzó a deslizarse hacia una nueva trayectoria. Suave, fría e inconfundiblemente deliberada. Cortó la línea de intercepción venezolana con una precisión que solo ves en un barco que sabe exactamente cómo se juega este juego. Y esto era un bloqueo blando de manual. Sin agresión, sin provocación, pero absolutamente firme. El mensaje era claro. El Hubner estaba tomando la geometría antes de que las patrulleras pudieran convertirla en arma. En aguas abiertas, la velocidad no gana los enfrentamientos. La posición sí. Una lancha rápida puede correr más rápido que un destructor, pero no puede maniobrar más que uno. Al situarse en la línea central entre la formación entrante y el portaaviones, el Hubner obligó a los submarinos venezolanos a entrar en un estrecho corredor táctico. Un avance y revelan intención. Si se da la vuelta, toda su jugada de presión se viene abajo. Por encima de esta geometría que se tensaba, el aire se rompía con el torrente de rotores mientras 2 MH-60R Seahawks se elevaban en la noche. Sus aspas dibujaban ondas en la cubierta de vuelo antes de ascender a la órbita de vigilancia, formando un anillo luminoso alrededor del portaaviones. Desde su punto de vista, los sensores infrarrojos captaron cada movimiento de los barcos venezolanos. Picos de velocidad, cambios de rumbo, patrones de estela, incluso disciplina de formación. Todo se transmitía directamente al centro de información de combate. Los helicópteros no estaban allí para amenazar. Estaban ahí para hacer que algo fuera imposible de ignorar. Nada que se acercara al grupo de ataque pasaría desapercibido. Pero si la postura estadounidense era tranquila, la de Venezuela era lo contrario. La punta de flecha se apretó de nuevo.
Cada bote rápido ajustaba apenas fracciones de grado, preservando el ángulo exacto necesario para presionar la pantalla del Hudner. El buque líder avanzó hacia 40 nudos, cortando una estela finísima en el agua negra. No se ensancharon más. No se desviaron. No dudaron. Desde el puente del destructor, esa negativa lo decía todo. No solo mostraban la bandera. Estaban ejecutando un desafío deliberado basado en la proximidad. Dentro del Hudner, los equipos de vigilancia seguían la geometría a medida que evolucionaba. Su bloqueo blando había comprado el control del agua, pero también había elevado la apuesta. Al mantener esa posición, el destructor anunciaba en voz alta y silenciosa que el rumbo del portaaviones era innegociable. El siguiente movimiento pasó a ser enteramente de los barcos venezolanos. La tensión se intensificó a medida que los Seahawks transmitían detalles más nítidos. La formación venezolana se mantuvo firme, rígida y rápida, abriendo el mar con la determinación de una fuerza convencida de que perseguía a un solo destructor. No un grupo de ataque completo de portaaviones. Y esa imagen errónea del radar significaba que presionaban mucho más de lo que jamás lo habrían hecho de otro modo. Ahora, a menos de 10 millas náuticas, los barcos aún no habían frenado. Esto ya no era cuestión de distancia. Se trataba de voluntad. Mientras las lanchas rápidas venezolanas seguían avanzando hacia el grupo de ataque, la atmósfera dentro de la formación estadounidense cambió de una geometría silenciosa a una forma más aguda de preparación. De esos que no escalan el momento, pero que dejan claro que la escalada es posible. El USS Thomas Hudner permaneció bloqueado en su posición de bloqueo blando, pero la distancia cada vez más estrecha creaba una capa de tensión que exigía algo más visible que solo maniobrar. Esa señal provenía del cañón Mark 45. La torreta no chasqueaba ni giraba agresivamente. En cambio, giró en un arco lento y deliberado que se asentó solo unos grados hacia las estelas que se acercaban. Un movimiento lo bastante sutil para evitar provocaciones, pero lo bastante evidente para que cualquier observador entrenado lo comprenda. No fue un disparo de advertencia, pero sí un mensaje. Y en los enfrentamientos navales, ese mensaje suele tener más peso que la propia munición. Momentos después, el CIPS fallido pasó de estar dormido a seguir pasivamente. Su cúpula blanca no giró en pánico. Realizaba cortas y económicas inspecciones que alimentaban un flujo constante de datos de alta definición al sistema de combate del Hudner. Para cualquiera que observara desde las lanchas rápidas, el arma parecía tranquila, casi inactiva, aunque cada rotación permitía que el destructor respondiera en segundos si el encuentro cruzaba la línea. Por encima de la formación, los dos MH-60R Seahawks estrecharon su órbita. Sus cápsulas infrarrojas cortaban el agua oscura como focos que nunca parpadeaban. No daban vueltas para intimidar. Estaban estableciendo un perímetro de conciencia, dejando claro que nada que se acercara al portaaviones pasaría desapercibido o no registrado, por pequeño o rápido que se moviera. Mientras tanto, el radar SPY-6 cambió a su postura de baja emisión, el modo que utiliza la Marina cuando quiere precisión sin la firma agresiva de una emisión completa. Decía, las olas venezolanas, sobre tensiones de motor y desplazamientos de rumbo con una claridad casi clínica, construyendo una imagen tridimensional de buques que no mostraron señales de desacelerar o ampliar su formación. Para entonces, la geometría se había apretado en un cono de presión alta, y la nave venezolana líder avanzó con una ráfaga de aceleración que contaba su propia historia. La estela se agudizó, la proa se elevó y el agua bajo él se fracturó en un chorro. Pequeñas señales para el ojo, pero enormes señales en los sensores. A unas 1000 yardas, llegó el momento decisivo. Un pulso de radar de control de fuego iluminó la sección delantera del Hudner. No lo suficientemente largo como para activar las alarmas, pero inconfundible para cualquiera que haya trabajado alguna vez en una guardia naval. Era el equivalente técnico a poner un dedo en un gatillo sin apretarlo. No letal, pero peligrosamente íntimo. Y sin embargo, incluso con ese inconfundible candeado, la postura americana no cambió. El arma se mantuvo en ángulo, no apuntando. La CIPS se mantuvo pasiva, no agresiva. Los Seahawks se mantuvieron en el aire, firmes y disciplinados.
y el portaaviones continuó con su rumbo original, sin moverse ante la presión de embarcaciones más pequeñas y rápidas. Lo que ocurría en esos momentos no era intimidación ni miedo. Era control. Preciso, medido y absoluto. Cada arma, cada sensor, cada órbita y rumbo alineados con un único propósito. Evita la escalada sin provocarla. Incluso cuando los barcos venezolanos se negaron a perder impulso y seguían avanzando. A medida que la distancia entre las dos formaciones seguía reduciéndose, el enfrentamiento se desplazó de la superficie del agua hacia el espectro radioeléctrico, donde la comunicación se convierte en su propia arma y donde el silencio puede pesar más que cualquier advertencia gritada. Cuando las lanchas rápidas venezolanas cruzaron dentro de la banda de 5 millas náuticas, el grupo de ataque estadounidense activó la siguiente fase de su postura, emitiendo un mensaje formal de libertad de navegación a través del canal internacional de llamada. Una declaración calmada y precisa de que la formación americana operaba legalmente en aguas internacionales, siguiendo un corredor designado, y no tenía intención de alterar rumbo o velocidad. Era una afirmación habitual en momentos como este. Sin embargo, su momento le dio peso porque el mensaje no solo estableció un expediente legal limpio para cualquier revisión diplomática futura, sino que también depositó la responsabilidad de evitar una escalada directamente en la nave venezolana. Y luego llegó la parte que les dijo a los comandantes estadounidenses más que cualquier transmisión. El canal permaneció vacío. Sin reconocimiento, sin desafío, sin explicación, solo silencio. Denso, intencionado e inconfundiblemente deliberado. El silencio en el mar rara vez significa indecisión. Más a menudo, señala determinación. Los barcos venezolanos mantenían su geometría de punta de flecha sin la menor vacilación. Sus estelas, cortando líneas rectas en el agua oscura como si la emisión nunca hubiera existido. Y esa negativa a responder decía más sobre su intención que cualquier mensaje de radio. No buscaban aclaraciones. No estaban pidiendo espacio. Estaban empujando el momento más allá hacia una zona donde el error de cálculo se vuelve tan peligroso como la malicia. Para la Marina de Estados Unidos, las implicaciones iban mucho más allá de este estrecho tramo de agua. Porque un grupo de ataque de portaaviones representa la autoridad nacional y cualquier desviación de rumbo bajo presión, incluso un giro de un solo grado, podría presentarse más adelante como una concesión. Por eso el grupo Ford mantuvo su rumbo con absoluta precisión, entendiendo que la postura, no el volumen, define la determinación en el mar y que un rumbo firme tiene más peso político que cualquier instrucción gritada en una frecuencia abierta. Mientras tanto, los centros de información de combate a bordo de los escoltas se centraban menos en el canal de radio vacío y más en los datos fríos que fluían a través de sensores acústicos y suites de análisis electrónico. Esas lecturas revelaron firmas de motores que se mantenían firmemente por encima de los 20 nudos, ocasionalmente aumentando a medida que los submarinos venezolanos apretaban su formación. El patrón dejaba dolorosamente claro que las naves mantenían velocidad lista para combate y no mostraban señales de deriva, frenación o reconsideración de su aproximación. Cada minuto espesaba la atmósfera. El Caribe se mantenía engañosamente tranquilo en la superficie, pero bajo esa calma vivía un enfrentamiento en capas. Táctico en el agua, analítico en los sensores y psicológico en las ondas de radio, donde ambos bandos sabían que incluso la más mínima desviación podía inclinar todo el encuentro. Y a lo largo de todo, la formación estadounidense mantuvo su geometría con una disciplina que resultaba casi ceremonial. No hubo un cambio de rumbo del buque, ningún avión cambió de altitud y no se enviaron emisiones adicionales. Cuando la formación venezolana se adentró más en la banda interna, una realidad ya se había formado con absoluta claridad. Este encuentro ya no fue provocado por errores de lectura del radar ni errores de navegación. Se había convertido en un puro duelo de voluntad librado en silencio sobre aguas abiertas, con cada milla cerrando la brecha entre la intención y la consecuencia. A medida que las patrulleras venezolanas se adentraban más en la banda interior, la geometría del encuentro se bloqueó en su configuración más peligrosa, con ambas formaciones apareciendo en las señales de radar e infrarrojo como dos muros paralelos de acero avanzando hacia la misma franja de agua. Ninguno de los dos bandos está dispuesto a ceder ni un solo centímetro.
El Ford Strike Group mantuvo su marcha constante de 20 nudos, manteniéndose exactamente en el rumbo declarado en su emisión anterior, mientras que el Arrowhead venezolano, aún comprimido y tenso, mantuvo velocidades en los altos 20 nudos, como si el impulso por sí solo pudiera cambiar el equilibrio de la noche. La tensión se agudizó realmente cuando el rango de tiro se desplomó en lo que los marineros llaman la zona gris. Un espacio tan reducido que las reacciones deben ser instantáneas, pero tan implacables que incluso un pequeño error de cálculo puede desencadenar consecuencias que ningún comandante pretende. A unos 1000 metros, desaparece cada margen de música. Los barcos ya no pueden cambiar de rumbo sin señalar debilidad. Y los botes rápidos no pueden cambiar de dirección sin revelar sus intenciones. Cada estela, cabeceo del motor y micro deriva se convierte en parte de una negociación silenciosa en la que el movimiento más pequeño tiene un significado sobredimensionado. Incluso dentro de esa banda volátil, la formación estadounidense se mantenía inmóvil con un nivel de disciplina que resultaba casi desafiante. No hubo correcciones de rumbo, ni llamadas extra por radio, ni cambios de energía. Solo el Thomas Hudner permanecía soldado a su posición de bloqueo, protegiendo al portaaviones mientras mantenía sus armas en seguimiento pasivo. A través de esa quietud, los estadounidenses proyectaron algo más fuerte que la fuerza. La confianza para mantener la línea incluso cuando la distancia se había reducido a segundos en lugar de minutos. Resopla. Dentro de los centros de información de combate, los analistas observaban cómo los datos pintaban un cuadro cada vez más vívido del estado mental venezolano. Sus motores mantenían un empuje alto. Sus estelas seguían siendo estrechas y sus líneas de dirección no mostraban deriva. Sin embargo, comenzaron a aparecer sutiles grietas dentro de la que antes era la punta rígida de la flecha. Los ángulos de proa oscilaban fracciones de grado, casi invisibles para el ojo humano, pero inconfundibles para los sensores Seahawk que orbitaban sobre ellos. Y las estelas del barco se ensancharon lo suficiente como para delatar una creciente vacilación dentro de una formación que hasta entonces mantenía su geometría como una punta de lanza. En los barcos estadounidenses, la atmósfera se volvió aún más concentrada. Los marineros seguían avanzando en sus rutinas con eficiencia controlada, plenamente conscientes de que estaban en un espacio donde el error de juicio y la escalada pueden volverse indistinguibles. Los operadores vigilaban sus miras en busca de cualquier señal de que los barcos venezolanos pudieran forzar un intento de ruptura o retirarse, ya que ambos resultados eran ahora igualmente posibles. Luego, sin previo aviso o salvo los números en las consolas, el momento de la decisión se hizo visible. Las firmas de velocidad de los barcos venezolanos, firmemente por encima de 30 nudos durante la mayor parte de la aproximación, comenzaron a bajar, primero a mediados de los 20, luego a los bajos 20 y finalmente estabilizándose cerca de los 18 nudos. Desde arriba, los Seahawks registraron la transición con claridad clínica. Las estelas se acortaban, las olas de proa disminuían y la formación, antes comprimida, empezaba a relajarse hacia afuera. No era maniobra táctica. Era una fuerza que se alejaba del borde. Y en perfecto contraste, la formación estadounidense no hizo nada. El Hudner mantenía su pantalla. El portaaviones mantuvo la velocidad. Las radios permanecieron en silencio. Cada barco permaneció fijo en su rumbo original, preservando la misma geometría que había definido el enfrentamiento desde el principio. Las patrulleras venezolanas se habían llevado al límite, pero la zona gris, implacable e inevitable, obligó a tomar la decisión que esperaban evitar. Cuando por fin se rompió el momento, la verdad era inconfundible. Venezuela parpadeó. Washington no lo hizo. A medida que las patrulleras venezolanas bajaban a unos 18 nudos, la punta de flecha que antes llevaban por el agua comenzó finalmente a colapsar, los ángulos rígidos suavizándose en arcos más anchos que se extendían hacia afuera como si la formación misma hubiera perdido la voluntad de mantener su postura de cuchilla. Desde el aire, los Seahawks captaron cada movimiento sutil. Cada barco giraba solo unos pocos grados hacia la costa, lo bastante lento para imitar patrullas rutinarias, pero lo bastante preciso para revelar un paso atrás deliberado respecto al enfrentamiento que habían llevado al límite. La formación americana, en marcado contraste, no se movió ni una fracción de grado. El USS Gerald R.
Por ello, mantuvo su avance de 20 nudos como si nada hubiera pasado. Y el USS Thomas Hudner permaneció soldado al frente de la pantalla, proyectando control a través de una quietud tan absoluta que tenía más autoridad que cualquier transmisión de radio podría haber ofrecido. Dentro de los centros de combate, los operadores observaron cómo el espaciamiento venezolano se ensanchaba, la geometría estrecha se deshacía hasta que el patrón se asemejaba a un movimiento costero ordinario en lugar de a una intercepción destinada a presionar a un buque de guerra estadounidense en aguas internacionales. Ninguna voz estadounidense rompió el silencio radiofónico. No se emitió ningún acuse de reconocimiento. Ningún cambio en la formación señalaba alivio. La estrategia estadounidense desde el principio se había basado en la disciplina. Y esa misma disciplina definió el final. La geometría por sí sola contaba la historia, y ahora solo mostraba una cosa. El enfrentamiento había terminado. Sobre ellos, los Seahawks continuaban su órbita ininterrumpida, documentando la retirada con la misma precisión calmada que habían usado para registrar el avance, mientras el SPY-6 y los sensores de la nave seguían las estelas de retirada para asegurarse de que el retroceso fuera real, constante y no un débil, ocultando un intento repentino de volver a correr hacia la zona gris. Cuando la patrullera se asentó en un rumbo que apuntaba directamente hacia aguas venezolanas, el enfrentamiento se había disipado por completo. Sin colisión, sin disparos de advertencia, ni siquiera una voz elevada sobre el espectro radioeléctrico. La formación estadounidense continuó exactamente igual que antes de que comenzara la intercepción, intacta e inalterada. Mientras una pregunta más baja flotaba entre los observadores desde el puente y la cubierta de vuelo. Si un solo error de radar había llevado a los barcos venezolanos tan lejos en peligro esta noche, ¿hasta dónde podría llevarlos el próximo malentendido? ¿Y qué ocurre cuando el margen de error es aún menor? Al final, este enfrentamiento en el Caribe terminó sin que se disparara ni un solo disparo. Aunque las patrulleras venezolanas intentaron bloquear el camino de un portaaviones estadounidense, fijaron el radar de control de tiro en un destructor estadounidense y se adentraron profundamente en la zona gris, donde los errores pueden convertirse en titulares. A pesar de todo, el grupo de ataque Ford nunca cambió de curso ni un solo grado. Sus armas giraban en silencio, sus sensores se mantenían enfocados y su disciplina cargaba con el peso que los misiles nunca necesitaban entregar. Las únicas embarcaciones que se doblaban eran las propias lanchas rápidas, que frenaban primero, luego ampliaban su distancia y finalmente se deslizaban de nuevo hacia aguas nacionales, mientras el grupo de portaaviones continuaba exactamente donde había planeado ir desde el principio. Este encuentro reveló algo que el poder de fuego bruto por sí solo no puede demostrar. Que la fuerza estadounidense en el mar reside en la presencia, la compostura y la capacidad de gestionar el peligro sin dejar que dicte el resultado. Y si te imaginas de pie en ese puente, viendo 6 lanchas rápidas avanzar hacia tu formación en la oscuridad, tienes que preguntarte, ¿habrías mantenido la línea como lo hizo la Marina de Estados Unidos? Si este enfrentamiento te mantuvo en tensión, asegúrate de suscribirte a Zona de Conflicto TV porque el próximo encuentro silencioso en aguas abiertas puede marcar el futuro de las rutas marítimas globales y no querrás perderte cómo se desarrolla. Nos vemos la próxima.